Queridos amigos, estamos iniciando hoy con la palabra del Señor, nuestra jornada en el día de hoy, en este 8 de mayo. Estamos ya en la tercera semana, tercer jueves del tiempo pascual. Oye, sábana lleva peñandereco bebe, ella pañande yajaina, secuela Cristi, seguimiento de Jesucristo, gente resucitada, comunidad resucitada. La palabra del Señor nos acompaña a través de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26 al 40. El ángel del Señor dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es un camino desierto. Él se levantó y partió. Un eunuco etíope, ministro del tesoro y alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, había ido en peregrinación a Jerusalén y se volvía sentado en su carruaje leyendo al profeta Isaías. El Espíritu del Señor dijo a Felipe: acércate y camina junto a su carro. Felipe se acercó y al oír que leía al profeta Isaías le preguntó: ¿comprendes lo que estás leyendo? Él respondió: ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que no se queja ante el que lo esquila, así él no abrió la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra? El etíope preguntó a Felipe: dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe tomó la palabra y comenzó por este texto de la Escritura. Le anunció la buena noticia de Jesús. Y así continúa, queridos amigos. Qué interesante. Al final se va a bautizar también. Felipe lo bautizará. Toda una historia y una narración, queridos amigos. Primero, el sentirnos llamados por Dios y somos verdaderos cristianos. Aquí justamente está alguien esperando que se le acompañe y que se le ayude a interpretar, a entender la palabra de Dios. Y justamente esto es lo que hace Felipe aquí, porque el Señor le toca el corazón, el Señor le dice lo que tiene que hacer, y así Felipe responde a esta voz del Espíritu, que le dice: acércate y camina junto al carro. Y es allí donde Felipe se acerca. Y aquí comienza a escuchar, es nuestra historia de salvación. Cada uno ya vereco, comprendes tu propia vida, quiere decir esto, queridos amigos. Comprendes tu historia de salvación. Un mianate coñandela ya pona lleva la tu hanguacha la ñande boya peñandera pisha quiere lleva haña ponando y rey cuai cojina moto para la guatajina. Rey cuai cojina ba eva peñande yara jirurende hamba e para la ya po ajina la guatao. Va a evaluar mañana y nada mojoto para la rejoina. En síntesis, va a evaluar usea, va a evaluar hipotaba, lleva en tu vida humana, tu vida de criatura, tu vida de regalo que has recibido del Señor. Y entonces en estos 80, 90 o no sé hasta cuántos años llegaremos a vivir, y andé con jay cuajina mojoto para la yaguatañina. Va a evaluar peñan de yara lo me ea cueñan de jamba isha pañan de yaguero guatá. Pe o me eva cueñan de. Pero la respuesta es tan clara y tan sincera. ¿Cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Ahora muchas veces ya lleva de sociedades, ya de cultura, ya de política, hasta cuando ya cuaya, va a la ya poñena, porque está ya poñena. Pero pebe ya pone años en duana la ella. ¿Cómo puedo entender si nadie me lo explica? Y ahí tenemos toda una gran responsabilidad como comunidad. No saben lo que hacen, y Jesús pe curusure. Esteban también, perdónales, porque en realidad cuando hay cuaina va para los yapó. Se yucarete y cuaina porque les estoy anunciando la verdad. Aupea la ñande entonces con angaña por anduana ya echan ahí coñan de política pues te lleva. Porque muchas veces miramos tantas cosas, aña por anduñan de hoy ya lleva, no saben lo que hacen. Entonces, ahí es donde tenemos que acercarnos, queridos hermanos, porque entonces le pidió a Felipe que subiera, se sentara junto a él y le explicara el pasaje del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros. Llamemos a quienes nos pueden ayudar a abrir los ojos y a vivir de acuerdo al Evangelio del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.